Bueno, mis amados, bendecimos la vida de nuestra hermanita y maestra Monse Martínez, la cubrimos en oración. Pedimos que el Espíritu Santo tome el control de ella, hable a nuestras vidas y que nuestros corazones, mente, emociones y sentimientos se preparen, nuestro intelecto espiritual se prepare para recibir todo lo que hoy el Señor quiere darnos a través de ella. Así que mi hermanita Monse le entregó el tiempo. Abra su micrófono y le entrego el tiempo para que inicie la clase. Pastora Carmen, bendiciones. Bendiciones, bendiciones, pastora, bendiciones a todos los que nos acompañan. Pastora Carmen, bendiciones. Un abrazo a todos. Pues bueno, vamos a comenzar con la última clase ya. Quiero decirles que al estar estudiando esta clase, al estar preparándola, yo dije, wow. El personaje del que vamos a hablar hoy es un personaje del que yo creo que todos deberíamos saber, que nos debería de influenciar en nuestra búsqueda, en nuestra vida, porque al menos a mí me inyectó como mucha pasión y sobre todo que era un hombre muy disciplinado. Pues vamos a hablar el día de hoy de la Iglesia Reformada. Es la última parte de la historia de la Iglesia. Vamos a estar hablando de Martín Lutero, vamos a estar hablando de algunas prácticas que hacía la Iglesia Católica también. Y bueno, quiero hacer una pequeña oración antes de comenzar. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, te doy toda la gloria, te doy toda la honra, Señor. Te pido, Padre, que lo que sea que tú tengas, Señor, para hablarnos a cada uno de nosotros, romper mentiras, Señor, argumentos contrarios, Padre, te pido que tú los deshagas en el nombre de Jesús. Cúbrenos con tu sangre preciosa, amado Rey, y te pido que seas tú, Señor, Padre, trayendo, Padre, revelación, Señor, a cada vida, a mi vida y a la vida de cada persona. Amén. Bueno, pues los bendecimos, les damos las gracias por estar aquí y les pedimos que nos sigan apoyando con esos tap en la pantallita, con esos corazoncitos, que compartan. Le queremos pedir que no se vaya, que se quede, que escuche lo que tenemos para enseñarle el día de hoy. Bueno, pues en la última clase vamos a hablar de la Iglesia Reformada. Quiero hablarle que quiero empezar agregando algunas bases históricas para que entendamos el contexto de la Iglesia. Primero, había un despertar intelectual importante. Hola Paola. Sí, vamos a entrar en un tiempo de oración, pero terminando la clase, ¿vale? No se vayan. Bueno, había un movimiento, había un movimiento intelectual fuerte. En la clase pasada yo les comenté que estoy segura que Dios usa todo, pero Dios usa también la tecnología. Y entonces vamos a ver que por medio de la tecnología, gracias Pastora Carmen, por medio de la tecnología, pues hubo una expansión de unas ideas radicales que nacieron en la mente de un hombre en contra de unas prácticas que eran contrarias a lo que quiere Dios. ¿Sí? Tenemos que hablar del renacentismo. Era una época en donde había mucho auge en la investigación científica, también era una época donde había mucho auge en el arte. Podemos ver a Miguel Ángel, esculturas, la Capilla Sixtina, todo este tema de la ciencia, porque también, digamos, el arte entra en esta parte de la ciencia. Por ejemplo, Da Vinci era un científico, pero hacía arte. Y estaba al servicio de la iglesia. Aquí ya vamos a empezar a ver que había personas que empezaban a cuestionarse.
muchas personas que estaban en este auge, en esta nueva formación en cuanto a la pintura, la escultura, el estudio de las matemáticas, el estudio de idiomas también, pues tal vez no estaban dentro de la iglesia y entonces empezaban a gestar mentes que, que cuestionaban. Eso es algo que yo creo que nos debería de caracterizar a las personas. Yo personalmente pienso que Dios no quiere personas no quiere personas que no cuestionen, quiere personas que busquen y en su misma palabra dice que nosotros debemos escudriñar. Pues estas personas empezaron un movimiento en el cual empezaron a ser escépticos y empezaron a investigar, ¿sí? A la par de este movimiento tenemos otra situación. Estoy hablando aproximadamente del 1400. Se inventa la imprenta, ¿sí? Hay una persona, Gutenberg, alemán, que esta persona inventa la imprenta. ¿Qué vendría siendo esto, no? La imprenta pues es obviamente un medio por el cual se podrían eh, hacer impresiones de panfletos, de anuncios, de libros de manera masiva. Esto es importante porque la imprenta era como el internet de la época. En esa época, las personas que tenían el conocimiento, quienes crearon universidades, eran los monjes. Y los monjes, había muchas personas que se dedicaban a recluirse y a hacer libros a mano. Eran muy caros, no cualquier persona podía tener acceso a la educación. Justamente por eso, porque era un trabajo muy artesanal. La imprenta lo que hace es traer como un boom y lo que podía ver una persona lo podía ver tal vez otra persona al extremo del país. Entonces, justamente la imprenta viene a representar lo que les menciono, como el internet de la época. La información se podía expandir de una manera más rápida, más fácil. Y bueno, esto también fue importante. A través de la imprenta, por ejemplo, el primer libro que se imprime es la Biblia. Y yo cuando estaba estudiando y estaba viendo la historia de este personaje de Martín Lutero, pues yo dije, wow, la mano de Dios se ve en su vida, así totalmente, desde cómo tiene este acercamiento hasta su muerte. Me pareció impresionante. Y bueno, a la par también se empezaba a gestar un espíritu nacionalista. Especialmente los alemanes y los ingleses sentían un resentimiento por este control papal. ¿Por qué por este control papal? El periodo anterior se llama la Iglesia Imperial. La Iglesia pues cumplía ya roles no solamente como para enseñar sus doctrinas, enseñar, predicar de la fe con doctrinas erradas, porque estamos hablando de la Iglesia Católica. Todos, cada denominación cristiana partimos de la Iglesia Católica. Pues bueno, hay un periodo en esta iglesia donde los papas ya eran vistos como emperadores, donde al papa se le rendía culto, tenía mucho poder, reyes se sometían a ellos, había reyes que iban y rogaban el perdón del papa y no se movían de las puertas de donde estaba el papa hasta que el papa les otorgara el perdón. No sé si usted alguna vez se ha preguntado de, bueno, la excomulgó, o bueno, han escuchado este término de se dijo que se iba a excomulgar a una persona, ¿no? Por ejemplo, a los reyes, esa era la amenaza. Bueno, porque había cierta protección con este tema de la iglesia. Si tú ya no pertenecías a la iglesia, pues entonces a lo mejor el Estado te podría matar. Y aquí viene también este tema de la Inquisición. La Inquisición no hacía juicios, sino la Inquisición daba veredictos. Tú estabas en la Inquisición, bueno, ya tenías una sentencia de muerte prácticamente que pesaba sobre tu cabeza. Y por eso es que el hecho de que una persona fuera excomulgada era básicamente que ya tenían pena de muerte sobre sus vidas. En este periodo, pues
hay un papa, el Papa León X, necesitaba dinero para terminar la Basílica de San Pedro, que es lo que vemos hoy en día. Bueno, pues él empiezan a incurrir en unas prácticas que yo no sé si algunos fueron católicos, yo nunca he sido católica, pero por ejemplo mi abuela lo fue y la mamá de mi abuela lo fue y muchas personas que yo conozco fueron católicas, pero esto lo escucho más de personas mayores, ¿sí? Em, Empezaron a incurrir en una práctica de concesión o remisión de pecados a través de dinero o a través de obras. Esto era lo que se veía en esa época. Justamente utilizaron este medio, la ignorancia de la gente, que la gente no sabía, que la gente no tenía conocimiento, que la gente no cuestionaba. La clase pasada vimos que ellos emitían decretos de que al Papa no se le podía juzgar por nada, de que solamente iban a haber cortes pues de la iglesia que podían hacer juicios contra algún sacerdote, arzobispo, al papa pues no se le podía tocar ni pensarlo. Y bueno, había mucha impunidad en ese sentido porque la iglesia era intocable, no había quien podía tocar a la iglesia. Pues pasaron mucho tiempo, obviamente, en estas prácticas, incurriendo en estas prácticas, en esta injusticia, amasando dinero, para que me entiendan, por ejemplo, el diezmo no era que, pues si puedes, si quieres, no. O sea, la gente tenía temor porque cuando iba una persona que pertenecía a la iglesia, pues las personas tenían temor porque se les iba a cobrar ese diezmo y porque si no dabas ese diezmo podías incurrir en una práctica ilegal y te podían llevar ante las autoridades. También en este periodo pues habían ya pasado por pestes, eh, o sea, había una situación sobre todo en el lado de Europa muy fuerte en relación a esto, porque la gente moría, no había educación, la iglesia hacía lo que quería, amasaban dinero, tierras. Los monjes, por ejemplo, se recluían y trabajaban para la iglesia, pero la iglesia tenía sus empresas, hacían cerveza. Por ejemplo, en este periodo no se tomaba agua, no había agua potable. Las personas para poder subsistir tenían que hacer uso de cerveza, de vino, porque el agua no se consumía. Entonces, las iglesias empezaron a verse más como empresas que como iglesias. Y si bien hay cosas que parten de los monasterios como hospitales, hoteles, que son lo que vemos hoy en día, pues bueno, en realidad es que el trasfondo era un trasfondo total de corrupción, de ambición y de amasar poder, no solamente por el tema de voy a tener a las personas que creen en Dios sometidos, sino también a los reinos. Entonces imagínense el peligro de tomar al Estado y tomar a la iglesia y juntarlos, pues el poder de la iglesia era absoluto. En este periodo se levanta una persona, Juan Setzel. Esta persona era un monje dominico, ¿sí? Esta persona recorría Alemania vendiendo certificados de indulgencias. Lo que estamos viendo en la imagen, que se ve medio borrosita, discúlpenme, pero bueno, vemos a una persona que está recorriendo alguna localidad y tiene un bote como de madera, pues en ese bote se echaba el dinero, ¿ok? Lo que ellos estaban haciendo era vender indulgencias, es decir, si tú pagas, no sé, la persona que iba, que en este caso era este personaje Juan Setzel, te decía, bueno, yo tengo la autoridad para perdonar tus pecados, para liberar tu alma del purgatorio por los pecados que estés cometiendo. El purgatorio es un lugar para la Iglesia Católica donde las personas van a pagar ciertas sentencias por los pecados que tú hayas cometido en vida. Entonces, ellos lo que decían es, si tu abuelo, tu bisabuelo, tu papá, tu hermano, quien sea, está en el purgatorio pagando por algo que hizo en esta tierra, pues cuando tú pagues,
pues entonces automáticamente ellos van a salir de ahí, y el hecho de que tú pagues, eso también implica que tú vas a pasar menos tiempo en ese lugar. Bueno, había una frase que este varón decía, una vez que la moneda entre en el cofre, que el cofre es pues este recipiente, esta cosa de madera, una vez que la moneda entra en el cofre, un alma del purgatorio salta al cielo. Y bueno, este era un lema que utilizaban para que las personas fueran y pagaran, y de esa manera fue que ellos planeaban construir pues esta basílica, la de San Pedro, ¿ok? En este periodo sale una persona que es sumamente importante para nuestra fe. Una persona, pastora, ¿me ayuda a cambiar la imagen por la de Martín, por favor? En este periodo sale una persona que se llama Martín Lutero, ¿sí? Este personaje era un señor, era un hombre alemán, era un hombre, pues, con muchas capacidades intelectuales, era un hombre que estudió, por ejemplo, filosofía, su papá quería que él fuera abogado. Y yo cuando empecé como a ver la historia de Martín Lutero, me imaginé que la vida de Dios estaba ahí. Yo la comparé mucho con la de Moisés. ¿En qué sentido? Moisés también recibió una preparación por parte de los egipcios en cuanto seguramente a política, escritura, una preparación como un príncipe. Bueno, pues este varón ya desde muy temprana edad, pastora, ¿está ahí? No sé si me escucha. Ok, pues esta persona, Martín Lutero, desde muy temprana edad empezó a recibir una preparación en artes, pero en filosofía. ¿Por qué me parece curioso comentarlo? Porque esto es algo que después él iba a utilizar para, para los argumentos de la iglesia. Después él iba a utilizar justamente este aprendizaje que él utilizó para expresarse, para pensar. Dije teología, no era teología, era filosofía. Él sufre, él pasa por un capítulo, bueno, quiero comentarles. Él inicia su preparación a los 5 años, aprende a leer, aprende a escribir, aprende latín. Estudia en una universidad que se llama Erfurt, que es la Universidad de Artes, que es la que yo les decía, y estudia filosofía en 1505. Él empieza ahí a desarrollar sus habilidades oratorias y su dominio de la dialéctica. Después, el plan de su padre era que él estudiara leyes, porque su papá quería que él tuviera una carrera, que tuviera una vida pues lucrativa, que él ganara prestigio, y comienza a estudiar leyes después de concretar su maestría de filosofía. Pero le pasa algo una vez que él va a su casa, y aquí es donde yo creo que la mano de Dios está sobre su vida. De camino a su casa, en 1505, hay una tormenta muy violenta. Recordemos que en esa época no había coches, o sea, para que tú viajaras de un lugar a otro tenías que caminar o tenías que viajar en carreta si es que tenías dinero, ¿no? Podías tener tu carreta con tus caballos, tu chofer, o caminar. Caminar en una localidad o en regiones donde no había alumbrado eléctrico, donde no había edificios. Cuando se va, por ejemplo, la luz en mi casa y yo veo todo oscuro, yo digo, wow, yo no sé cómo había personas que viajaban de noche. Pues él iba camino a su casa y de repente se encuentra con una tormenta eléctrica. Él se aterroriza por la posibilidad de morir.
Y él entonces hace una promesa y dice que él se va a convertir en monje. Él, en contra de los deseos de su padre, se vende sus libros de leyes que tenía y él ingresa a un convento agustino en Erfurt, Alemania, pocas semanas después de haber pasado por este suceso en donde esta tormenta eléctrica se le presenta. No hay registros, él no comenta qué vio ni qué experimentó, pero lo que pasó ese día fue algo tan impresionante en su vida que lo hizo cambiar de opinión y tal vez lo hizo cuestionarse cómo está mi alma en relación a Dios. Y por eso es que él toma la decisión de me voy a hacer monje. El hecho de que tú decidieras hacerte monje era separarte de tus comodidades, separarte de la vida que tenías, separarte de tus deseos, de tu voluntad. Por ejemplo, ya no iba a poder tener una mujer, no iba a poder casarse, no podría tener hijos, tampoco propiedades, porque obviamente todo esto el monje representaba una búsqueda espiritual en donde se despojaba de lo material para empezar una búsqueda con Dios. ¿Cuál era justamente el tema con esto? Los monjes tenían una disciplina rigurosa. En este periodo, un monje, o más bien los monjes, tenían la idea tal vez de que Dios era un Dios castigador, era un Dios al que tú no podías complacer. Entonces las prácticas que se realizaban eran prácticas extremas muchas veces. No sé si alguno de ustedes llegó a ver la película del Código Da Vinci, donde hay un monje y el monje se flagela. Bueno, pues esa era una práctica que practicaban los monjes, obviamente porque ellos querían lastimarse, sentir el dolor y querían llegar a la dominación del cuerpo, pero por medios muy extremos. Que él haya tomado la decisión de meterse a este convento no fue una decisión así como aislada, sino fue en realidad una decisión meditada, pensada, porque Martín Lutero lo hacía todo al extremo. Si él dijo voy a ser monje, él iba a dedicarse a ser el monje más extremista, más dedicado, con muchos ayunos, si había, no sé, flagelaciones muchas. Él tenía prácticas muy fuertes, prácticas que le dañaron su salud. Pero lo que más rescato de Martín Lutero y lo que más me habló a mí era lo decidido que él estaba. Cuando él le entregó su vida a Dios, no se le entregó a medias, se le entregó por completo. Él no se andaba con medias tintas de hoy no, mañana sí. No, él dijo, te la entrego y te voy a buscar. Y su vida fue una búsqueda incansable de Dios. Bueno, pues él toma votos de pobreza, toma votos de castidad y toma votos de obediencia. ¿Y saben qué? Se destacaba por su disciplina y se destacaba porque era muy estudioso. Él luchaba constantemente por encontrar paz y por encontrar esta justificación ante Dios. ¿Qué prácticas hacía Martín Lutero? Bueno, pues realizaba vigilias, oraciones y bueno, yo les quiero decir qué tipo de oraciones practicaba este señor que me parecieron impresionantes. En todo lo que él hacía, él nunca sentía que era suficiente. Él siempre decía que no podía expiar su culpa. Hay una película de Martín Lutero que yo les recomiendo que la vean. Dura 2 horas, pero no tiene pierde. Pues en esa película le preguntan a Martín Lutero, bueno, pero ¿qué quieres? Él contesta, yo quiero un Dios que me ame, no quiero un Dios castigador, porque salgo de un padre estricto para entrar con otro padre que es aún más estricto. ¿Por qué? Porque obviamente les exigían santidad. Santidad en cuanto a sus pensamientos, en los deseos de su cuerpo. Entonces él estaba en una constante lucha y en una constante aflicción con esa lucha por esa parte humana que él tenía, porque él sentía que nunca podía alcanzar a Dios a pesar de lo que él hacía.
Y te quiero compartir qué hacía él. Él hacía ayunos y privaciones extremas. Él buscaba castigar su cuerpo para purificar su alma. Pasaba días enteros sin comer y sin beber absolutamente nada. Había veces que él en el frío invierno alemán, porque bueno, nosotros de este lado del planeta, pues creo que a excepción de Estados Unidos y toda esa parte de Norteamérica, nosotros tenemos climas que son más templados donde no hay nieve, pero en Alemania sí, pues él salía a la nieve, se negaba a usar mantas, se dormía en el suelo de piedra sin calefacción, bueno, no salía a la nieve, o sea, en los días que era invierno, se dormía en el piso sin calefacción, sin mantas. Muchas veces estuvo a punto de morir congelado, ¿ok? Hacía vigilias donde pasaba noches enteras sin dormir, orando y recitando salmos hasta el agotamiento físico total. Practicaba la autoflagelación. Esta práctica era común. Esta práctica, para los que no sepan, era una práctica donde tú castigas a tu cuerpo, ¿sí? Él se golpeaba a sí mismo con látigos buscando dominar los deseos de su carne, pero lo hacía con tal intensidad que preocupaba a las personas que estaban a cargo de él. Él esperaba que su dolor físico calmara su angustia espiritual. Y yo creo que ya en esta parte, pues Dios lo estaba utilizando para que lo buscara, porque Martín Lutero no tenía paz. O sea, él hasta se preguntaba, ¿por qué tantas personas viven en paz, viven bien con lo que tienen, y yo no encuentro la paz, y yo no encuentro a Dios, y yo no lo puedo ver? Porque había confesiones, él se iba a confesar, y él en realidad decía, yo sigo sintiendo lo mismo, me sigo sintiendo lejos de Dios, sigo sintiéndome pecador, sigo sintiendo que no hago las cosas bien. Y entonces entraba en este círculo de irse a confesar, sentirse mal, flagelarse, ayunos extremos, oración de 6 horas. Este quizá es el rasgo más revelador desde el extremismo de Martín Lutero. Podía pasar hasta 6 horas confesándose. Confesaba incluso los pensamientos más triviales o pecados que sus supervisores consideraban absurdos. Cuenta su confesor una vez que le dijo, Martín, si vas a confesarte tanto, busca pecados que valgan la pena. No sé, le decía, mata a tu padre, mata a tu madre, comete un adulterio, pero deja de venir con tonterías y pecados de muñeca, ¿saben? Entonces él tenía una aflicción en su interior tal que no hallaba la paz. Pero eso a mí también me habla de una búsqueda genuina de Dios, que él quería en realidad santificarse. Él sí buscaba agradar a Dios. Él buscaba agradar no solamente con sus acciones, con todo lo que hacía, con el trabajo que prestaba, con las horas de estudio. Buscaba agradar a Dios con lo que tenía adentro, desde sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones. Él buscaba rendirlo todo. Ciertamente estas prácticas que hizo Martín Lutero afectaron su salud y le dieron daños permanentes, daños que vivió con estos daños después. Tuvo problemas digestivos crónicos, cálculos renales, episodios de depresión y episodios de ansiedad. Que él llamaba que eran ataques espirituales y que yo personalmente también lo creo. Él decía, que si la salvación depende de su santidad y que si él se sigue sintiendo un pecador, entonces no se estaba esforzando lo suficiente. ¿Ok? Y también él decía que si en algún momento algún monje hubiera entrado al cielo por estas prácticas, por esta disciplina, ciertamente habría sido él, porque él era un hombre muy extremista. Él lo hacía todo al extremo. Si decía lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. ¿Ok? Bueno,
Pues Martín Lutero, entre estos vaivén de depresión, de búsqueda de Dios, de sentirse pecador, de sentir que también de comparar a Dios con su padre, tal vez, incluso de pensar, mi padre es estricto, pero Dios como mi padre es aún más estricto, pues es enviado a Roma. Es enviado a Roma, lo mandan a Roma. Este viaje se realiza entre 1510 y 1511. Pues bueno, en Roma se encuentra con una escena de corrupción, de cinismo y de avaricia. Que esto le causa a él un profundo desencanto y un profundo escepticismo. Y empieza a gestarse en él estas dudas de que las prácticas que estoy haciendo, las prácticas que se llevan en la iglesia, la autoridad del Papa, qué tan verdadera es? Empieza también una confrontación, porque cuando Martín Lutero se une a la iglesia, pues fue obediente. Yo quiero pensar que incluso veía cosas que no le gustaban en el mismo monasterio en el que estaba, pero las omitía porque él estaba en una búsqueda, él estaba buscando a Dios. Bueno, pues él va a este viaje a Roma y empieza a observar ciertas cosas. ¿Él qué observa en Roma? Pues observa pues toda la opulencia de las personas que servían ahí. Él ve que la misa, por ejemplo, se celebra de forma mecánica y rápida, que se burlaban de los misterios sagrados. Él dice que mientras él celebraba una misa con esta adoración, con este amor, con esta intención de que Dios lo está viendo, había personas a su lado, sacerdotes que estaban a su lado, que se burlaban de él y que le decían, pasa, pasa, envía pronto al Hijo de la Virgen a su casa, sin ninguna reverencia, con total falta de respeto hacia la figura de Dios. Lo que le estaban diciendo con esta clase de afirmaciones era que no creían realmente en la presencia de Cristo en la Eucaristía, que es lo que él vio. La Eucaristía es la Santa Cena para nosotros y que para ellos era un simple trámite burocrático que debían despachar rápido para seguir con sus asuntos. Y yo también aquí me cuestioné, bueno, yo en algún momento llegué a hacer esto, yo no llegué a ver la cena, por ejemplo, como algo sagrado y esta vida, esta manera, esta concepción de Martín Lutero de ver las cosas también me confrontó a mí, ¿saben? Ellos se burlaban. La iglesia tiene una práctica, ellos creen en la transubstanciación. La transubstanciación, que es una palabra un poco difícil de repetir, pues no es otra cosa más que ellos piensan que en la Eucaristía el pan deja de ser pan y se convierte en el cuerpo y el vino deja de ser vino y se convierte en la sangre, ¿sí? Pues hay una frase que le dicen a Martín Lutero, pan eres y pan te quedarás, vino eres y vino te quedarás. Todo esto él lo toma como una mofa. Hay otra parte en esta visita que él hace a Roma que le causa un impacto importante. Él sube una escalera, había algo que se llamaba la escalera santa. Escala Santa. Bueno, este fue el momento más icónico de su visita porque en este momento Martín Lutero tenía que subir de rodillas la escalera que supuestamente Jesús subió en el palacio de Pilato. Y el subir esta escalera de rodillas le otorgaba indulgencias y el perdón de los pecados. Lutero comienza a subir las escaleras de rodillas, repitiendo oraciones en cada peldaño. Lo que escuchó, y aquí tuvo una revelación, mientras realizaba este acto de penitencia física, una frase de la Biblia, específicamente Romanos 1:17, resonó en su mente: el justo por la fe vivirá. Y entonces aquí su mente ya empezó tal vez a ver las cosas de manera distinta,
Él vio cómo había comercio de reliquias, él vio cómo en Roma ya era un mercado donde lo que se hacía era vender estas reliquias que supuestamente era de restos de santos, fragmentos de la cruz, pan de la última cena, y se les cobraba a las personas que al verlos se les haría una reducción de sus pecados o de su tiempo en el purgatorio. Esto, hermanos, es algo que todavía se ve en la actualidad. O sea, por ejemplo, en México, no sé si en otros países, pero aquí, por ejemplo, puedes ir a una iglesia y te dicen, tengo el clavo de tal o tengo un pedazo de tela, ¿saben? Es algo que todavía existe, pero él lo vio justamente en este periodo que era en el 1500. Pues eso no le gustó, no le gustó. Él regresa a su convento, regresa a su monasterio, al monasterio donde estaba, y empieza a entrar en una depresión, porque obviamente lo que vio pues lo confrontó con lo que él pensaba que era, porque él decía, bueno, pues si yo estoy teniendo una vida modesta, renunciando a las comodidades, renunciando a una familia, renunciando a una vida normal, en Roma no lo están haciendo. Y entonces eso le causó serias dudas y serios conflictos. Bueno, pues 7 años después de este viaje a Roma aproximadamente, y obviamente durante este periodo, en estos 7 años, él pasó por un periodo de depresión también. Lo que sucede es que el monasterio donde él estaba lo mandan a otro lugar y lo ponen como un maestro de teología. Para combatir su depresión le dicen, bueno, pues si tú quieres hacer cambios, pues empieza a estudiar y empieza a enseñarles a otros, ¿saben? Entonces él empieza a estudiar la Biblia en idiomas originales y empieza a entender que lo que decía la iglesia en Roma no era lo que decía la Biblia en el idioma original, que él empieza a entender que lo que venía en la Biblia era totalmente distinto a lo que se veía en la práctica. Y, por ejemplo, yo en mi acercamiento a Dios era algo que yo cuestionaba mucho, porque yo decía, bueno, pues si en la Biblia yo estoy viendo esto y yo voy a la iglesia católica y hay vírgenes y demás, no entiendo, no saben leer. Bueno, pero esto era algo que ya venía desde Martín Lutero. Martín Lutero ya lo estaba viendo. Lo ponen a ser maestro y es cuando él empieza a tener una mayor pasión, se empieza a acercar a Dios, porque obviamente empieza a tener revelación de la palabra, no de lo que le enseñaron, no de lo que le decían otros monjes, de la misma palabra. 7 años después del viaje a Roma se presenta esta venta de indulgencias que yo les decía que estaba a cargo de Juan, que no recuerdo el nombre, bueno, sí lo recuerdo, pero me parece difícil de pronunciar, Juan Setzel, que vendía las indulgencias 7 años después de este viaje a Roma. Pues esto le causa a Martín Lutero profunda incomodidad, porque obviamente él ya venía de estudiar la Biblia, él ya venía, gracias pastora, él ya venía él ya venía de descubrir lo que realmente quería Dios que hiciéramos, la vida que deberíamos de llevar. ¿Y por qué creo que Dios eligió a Martín Lutero? Porque era un hombre que quería agradar a Dios no solamente en la parte externa, sino en la parte interna. Él quería estar limpio, por eso es que él hacía estas prácticas tan extenuantes, tan fuertes, porque él quería limpiar sus pecados, él quería renovar su mente, él quería realmente presentarse ante Dios como santo. Pero la santidad que le estaban reflejando era una santidad que nadie podía alcanzar. ¿Y por qué digo esto? Porque tal vez los otros monjes aceptaban su condición y decían, bueno, pues si ya me dijeron que estoy perdonado, pues estoy perdonado.
pero Martín Lutero era muy crítico de él mismo y él decía, no, yo no me siento un pecador. Entonces, él era muy honesto y muy sincero con sus intenciones, con lo que quería y sobre todo con lo que sentía, con lo que pensaba. Entonces, bueno, pasa esto de que empiezan a vender las indulgencias porque necesitaban dinero y Martín Lutero empieza a escribir una tesis. En esta tesis, Martín Lutero lo que hace es una crítica hacia las indulgencias y a la corrupción de la Iglesia Católica, y él argumentaba que la salvación es por la fe y no por obras compradas, que el arrepentimiento es un proceso interno continuo y que el Papa no tenía autoridad para perdonar pecados ni reducir tiempos en el purgatorio, sino solo declarar lo que Dios ya había perdonado. Él criticaba las indulgencias, denunció que las indulgencias no perdonan los pecados y que su venta era un abuso que desvía a la gente de la verdadera penitencia y la fe en Cristo. Él decía que la verdadera penitencia no era con actos extremos o compras, sino afirmó que era un cambio interior, que era arrepentimiento genuino y que era algo que tenía que durar toda la vida y que era una vuelta, darte como persona, dar una vuelta y mirar a Dios. Y señaló también el poder papal, cuestionó el poder del Papa. Decía que el Papa solo podía perdonar las penas impuestas por él mismo o la Iglesia, que no podía perdonar los pecados y que su poder no se extiende sobre el purgatorio para sacar almas. Él decía y creía en la justificación por la fe. Estas bases sentaron lo que nosotros creemos ahora. Lo que él cuestionó en ese momento es lo que nos lleva al día de hoy a ser cristianos, ¿saben? Él decía que se llegaba a Dios a través de la fe, no mediante méritos humanos o dinero. Y él sostenía que la palabra de Dios era la única autoridad, ¿ok? Lo que él quiso hacer con esto, porque lo que él hizo fue pegar esta tesis en las puertas de Wittenberg, creo, pero él lo que quería era llamar a un debate. Yo creo que tal vez él no dimensionó. Un momento, denme un momentito, es que me estoy quedando sin pila. No sé por qué no conecté mi celular. Un segundo. Listo, mil disculpas. Lo que quería hacer este varón era llamar a un debate para poder expresarles estas ideas y decir, bueno, yo he estudiado y lo que yo veo es esto. Lo que yo veo son estos problemas, no se puede vender la fe, la autoridad del Papa, pero esto representaba que Martín Lutero iba a empezar una guerra que era en contra de una maquinaria gigante como era la Iglesia romana en ese momento. O sea, imagínense que si un rey se tenía que someter a la Iglesia, un simple monje que no tenía nada les hizo frente y les cuestionó. Bueno, eso atrajo o eso acarreó que quisieran acabar con su vida. Martín Lutero fue defendido por un príncipe, por el príncipe de Sajonia, quien después de una intervención, después de una audiencia, pues le dan como un periodo en donde le dicen, bueno, porque lo empiezan
lo empiezan a llamar para que se presente, para que se retracte de todo lo que él dice. Pues Martín Lutero no se retracta, dice, independientemente de lo que me vaya a pasar, yo no me voy a retractar. No se retracta. Y el príncipe de Sajonia, que era el príncipe de Sajonia había fundado la escuela donde Martín Lutero daba clases de teología. Entonces lo adopta y lo defiende y no lo entrega a Roma. Y por esa razón Martín Lutero logra sobrevivir después de un ataque como este, porque esto no es cualquier cosa, esto era la vida de este hombre estaba realmente en peligro. Bueno, pues después de esta audiencia, donde Martín Lutero se le da un periodo de tiempo para que piense si se va a retractar, pues él regresa, ¿no? Él regresa y es secuestrado por el príncipe de Sajonia y vive como no quiero decir en cautiverio, enclaustrado un año completo. En ese año completo, Martín Lutero se dedica a escribir la Biblia, el Nuevo Testamento en alemán. Esto también supuso un cambio radical, porque él lo que quería, él lo que pensaba era, yo quiero que las personas comunes puedan leer la palabra de Dios, no solamente los sacerdotes en latín o en el idioma en que estaba traducida la Biblia. Y él empieza a escribir esta Biblia, el Nuevo Testamento, en alemán, y eso supone que tú y yo podamos hoy leer nuestra Biblia en nuestros idiomas originales, porque eso fue el comienzo. Saben, cuando él pega esta tesis en estas puertas, él hizo como el primer paso, pero yo por eso digo que veo la mano de Dios ahí, porque ya estaba creada la imprenta, se imprimen estas tesis de Martín Lutero. Y lo que Martín Lutero empieza a cuestionar, pues se empieza a expandir por toda Europa. Y entonces más personas empiezan a cuestionarse lo que la Iglesia Católica decía. Y más personas empiezan a decir, y se empieza a gestar este estudio del hebreo, del latín. Empiezan realmente a apasionarse por leer la Biblia y las personas empiezan a decir, bueno, yo como una persona normal puedo tener la palabra de Dios y puedo leerla. Y por eso es que Martín Lutero es tan importante y es tan especial. Pues Martín Lutero escribe esta Biblia. Pasa tiempo, obviamente hubieron ataques, persecución, pero Martín Lutero quiero que sepan que Dios guarda su vida, que él ya muere de anciano, que él se casa con una ex monja y tiene hijos, tiene una familia. Y vemos la mano de Dios justamente en la vida de este varón, a pesar de que querían asesinarlo, a pesar de que complotearon, a pesar de que querían declararlo culpable por herejía, porque decían que lo que él decía era una herejía, pues Dios guarda su vida y este varón muere de un infarto. Pero lo que él hizo representó un cambio total. Y entonces aquí viene, déjame ver mis notitas. Les quiero pedir en lo que busco la siguiente parte, que por favor me ayuden tocando la pantallita, denle tap tap. ¿Ok? Quiero decirte los cinco, no, mentira. Ok, se levantan dos personas también que tienen influencias de Martín Lutero, que es la imagen anterior, pastora, donde sale Zwinglio y sale Calvino. Bueno, pues estos dos varones, el primer varón que tiene el gorrito negro se llama Ulrico Zwinglio. Atacó las indulgencias incluso antes que Lutero. Y se menciona que en este ataque incluso es más radical porque él ya pretendía incursionar en la limpieza de imágenes y altares.
Y bueno, tenemos también en la parte de abajo a Juan Calvino. Juan Calvino es descrito como el teólogo de la Reforma. Su obra, Institución de la Religión Cristiana, se convierte en el manual de doctrina de los protestantes. Se establece en Ginebra una teocracia donde la moralidad era la ley. Y bueno, vemos que esto que hizo Lutero empieza a hacer un cambio total en toda Europa. Por ejemplo, el norte de Europa, Dinamarca, Suecia y Noruega adoptaron el luteranismo casi por completo. Y aquí es donde se marca, obviamente, esta ruptura de la iglesia, ¿saben? Y esto lo vemos todavía hasta el día de hoy. Quiero decirte, hermano, que si tú piensas que la Biblia es la autoridad única, entonces tú eres luterano, porque los católicos, y se hace esta separación, el católico tiene la autoridad papal, el católico cree en imágenes, el católico se rige por sus tradiciones, por sus costumbres, no solamente por la Biblia. Pues el luterano, a través de lo que hizo este varón Martín Lutero, pues nos regimos como la única autoridad que es la Biblia. Esto empieza a gestar un cambio que va a abarcar toda Europa, y fue monumental. Por eso es que la figura de Martín Lutero es tan importante y a mí me parece en realidad sumamente apasionante. Te quiero compartir los 5 principios fundamentales de esta reforma, ¿sí? Bueno, la Biblia es la única autoridad, ni los concilios ni el Papa. La fe no debe contradecir a la razón, se eliminan las supersticiones y los dogmas sin base bíblica. Por ejemplo, el purgatorio y todas aquellas cuestiones que maneja la Iglesia Católica. Cada persona es su propio sacerdote, sacerdocio universal. No se necesita un mediador humano para llegar a Dios, esto obviamente contrarrestando la figura del Papa. Y la salvación es interna, por fe, no externa, por ritos, misas y limosnas. Se rechaza el control político de Roma sobre los estados soberanos. ¿Por qué? Pues porque Roma ya también tenía esta influencia imperial que no solamente abarcaba la fe, sino también lo político, el gobierno, el Estado con la iglesia. Y es algo que fue atacado no solamente en esa época, sino posteriormente. Por ejemplo, en México, a Benito Juárez atacó mucho la figura de la iglesia, que también quería tener predominancia sobre el Estado. Y eso es algo que se va viendo en la historia de la iglesia de cada país, que bueno, yo no me sé la historia de cada país, pero seguramente en tu país pues hubieron situaciones similares. Ok. En Inglaterra se gesta también un cambio que marca una separación con la Iglesia Católica, que es el anglicanismo. Se empieza a formar la Iglesia anglicana. Esto no porque el rey, que esto se dio a cargo del rey Enrique VIII, no porque él quisiera. Hay una persona muy famosa que se llama Ana Bolena, que Ana Bolena era la amante de este rey y después se convierte en su esposa. Bueno, pues para que Enrique VIII se casara con Ana Bolena tenía que separarse de su esposa, de su primera esposa. Bueno, pues la iglesia, como en la iglesia imperial lo vimos, a veces te decía, no puedes separarte. La iglesia le decía a los reyes con quién sí se podía casar, con quién no, y si se podía separar o no. Pues la iglesia había dado un dictamen a favor de la esposa de Enrique VIII, lo cual hace que Enrique VIII diga, yo no acepto la resolución que me dieron y me voy a separar para poder casarme con Ana Bolena. Y así es como nace la iglesia anglicana. La iglesia anglicana es una mezcla entre el catolicismo en cuanto tal vez a lo visual, a algunas prácticas, tradiciones, pero también tienen ideas protestantes. Entonces,
nos vamos a dar cuenta que gracias a lo de Martín Lutero se empieza a hacer una ruptura y se empieza a hacer una división, ¿sí? Que lo vamos a ver ahorita más adelante. Después de lo que hace Martín Lutero se gesta una contrarreforma, ¿sí? Esta contrarreforma nace para atacar las ideas de Lutero y se hace un concilio, se lleva a cabo un concilio que es la siguiente imagen, pastora, el Concilio de Trento en 1545. Su objetivo era corregir la corrupción del clero para endurecer la doctrina contra el protestantismo. Martín logró que lo que muchas personas estaban pensando pues se materializara, se exteriorizara y se creó un concilio donde la Iglesia Católica se empieza a cuestionar todo aquello que Martín expresaba en su tesis, en todas sus tesis. Este concilio es convocado por el Papa Paulo III para contrarrestar la expansión del protestantismo. Y bueno, ¿qué buscaba? Clarificar y defender las enseñanzas católicas frente a las críticas de los protestantes, corregir abusos y errores dentro de la iglesia y bueno, se toman decisiones y se hacen decretos y te voy a compartir cuáles son. La fe se basa en la Sagrada Escritura y en la tradición, rechazando que únicamente la Escritura es la ley. Entonces ellos dicen, no, mi tradición y la Escritura es lo que cuentan, no nos vamos a retractar. Dicen que la salvación se logra por la fe y por las buenas obras también. Se prohíbe el casamiento de los sacerdotes y se exige residencia episcopal en las diócesis y se ordena la creación de seminarios para formación clerical. Aquí es cuando los sacerdotes ya empiezan a vivir justamente en las iglesias, ¿sale? Se reafirman los 7 sacramentos. De los 7 sacramentos católicos, la Iglesia Luterana y nosotros reconocemos únicamente 2, que es la Santa Cena y el bautismo, ¿ok? Se define el canon bíblico también, pero se incluyen libros en este concilio. Y se dice que la misa se va a mantener en latín y se reafirma la veneración a la Virgen María y a los santos. En este concilio de Trento, que era para contrarrestar lo que decía Martín Lutero, se llegan a estas afirmaciones. Y pues la finalidad era corregir todo aquello que decía Martín Lutero. Bueno, en base a esto, pues también se desatan otras cuestiones, como la Inquisición también. Tiempo después nacen ciertas organizaciones que van a ser utilizadas por la Iglesia Católica como medio de evangelización. Estos medios evangelísticos los vamos a ver en América. Por ejemplo, vemos a los jesuitas. Los jesuitas nacen de la conversión de Ignacio de Loyola, que era un soldado herido español, y que él, tras una profunda experiencia espiritual, dedica su vida a Dios. Se reúne en París con un grupo de compañeros para formar la Compañía de Jesús en 1534. Este varón recibe la aprobación papal en 1540 y se dedican básicamente a educar y a misiones globales bajo el lema a mayor gloria de Dios. ¿Por qué es importante? Porque nosotros somos el resultado, la mayor parte de América es el resultado de estas campañas evangelísticas por los jesuitas. Lo que hacían los jesuitas era llegar a alguna localidad, estudiaban la cultura profunda, aprendían el lenguaje, aprendían también sus costumbres, se ganaban la confianza de la gente, no buscaban la imposición, sino ellos querían reeducar mediante el arte, la música y mediante también estas misiones. Querían integrar esta fe cristiana
pero no desechando del todo lo local. ¿Saben? Por eso es que en algunas regiones, en algunas partes, por ejemplo, sobre todo de América, hay toda esta parte como de este sincretismo de lo cristiano o de las, por ejemplo, de los santos con ciertas figuras que ellos veían como sus dioses, por ejemplo. Los jesuitas permitieron esto para ir metiendo la religión cristiana y que el cambio no fuera de golpe y no se sintiera como una imposición. Se enfocaban en el conocimiento del pueblo para llevar el mensaje y buscaban conectar con las personas integralmente. Bueno, estos jesuitas establecieron centros donde se enseñaban oficios y artes, se enseñaba música, tallado, se enseñaba la doctrina cristiana, creaban sociedades organizadas, usaban también la música y el teatro para transmitir la fe. Tenían un profundo conocimiento científico. En lugares como China, por ejemplo, usaron su conocimiento de astronomía y otras ciencias para atraer a las élites, presentándolo como un camino hacia la fe. Y bueno, quiero pasar, pues estos jesuitas tienen un gran impacto en América, en Asia, como en India, China y Japón, y también en Nueva Francia. Aquí también vamos a ver el tema de la Inquisición, y aquí surge también el concepto de la herejía. La Inquisición tiene su origen justamente en este periodo al sur de Francia y era para combatir las herejías que estaban saliendo, herejías que unas sí, otras no, porque a los protestantes se les llamaba también herejes. La Inquisición española, que fue la más famosa, es establecida por los reyes católicos para controlar a los conversos judíos, a los musulmanes, judeoconversos, y se utilizó como una herramienta para mantener la ortodoxia religiosa y el poder monárquico. Y bueno, te quiero hablar ahora un poquito de las diferentes denominaciones que salen a través de Martín Lutero, a través de esta reforma. Pues mira, inicialmente son dos. Primero está que son los católicos y los protestantes. Si tú crees que hay una figura que tal vez tiene mayor predominancia, como sería, por ejemplo, el Papa, pues tú te vas a llegar más al lado católico. El lado protestante, como ya lo habíamos mencionado antes, está más bien enfocado en que la única autoridad es la Biblia, en que vas a llegar a Dios por medio de la fe, en que busca este acercamiento, a esta interacción con Dios, esta relación cercana, no mediante un mediador, no mediante ritos. No, el protestante no acepta estas tradiciones como lo aceptan los católicos, ¿ok? Y bueno, vamos a ver que hay iglesias cristianas antiguas que perduran hasta hoy en día. Primero tenemos a la iglesia católica y tenemos a la iglesia ortodoxa. Y dentro de la iglesia ortodoxa tenemos a los orientales y tenemos la iglesia como la copta y la armenia. Bueno, pues estas iglesias... La Iglesia Católica, por ejemplo, pues tenemos la figura del Papa, tenemos estas tradiciones. Esta Iglesia Católica está en Roma y básicamente la Iglesia Católica se define como la Iglesia Universal Cristiana, ¿sale? La Iglesia Ortodoxa, por otro lado, aquí vamos a encontrar también a las iglesias griegas, rusas, a la iglesia copta, siriaca, armenia. Estas iglesias se separan de Roma y estas iglesias están regidas por patriarcas. Ellos no tienen papa,
pero tal vez en su liturgia, porque también tienen estos 7 sacramentos como la Iglesia Católica, pues la diferencia básicamente es esa. La Iglesia Ortodoxa no reconoce la figura del Papa como la Iglesia Católica, sí, ¿ok? Y lo vamos a ver pues en estas partes de Asia y de Europa, ¿ok? Pues las principales diferencias, como te había mencionado, son que los católicos reconocen la supremacía del Papa, mientras que los ortodoxos operan con una estructura que va más enfocada en patriarcas, que esto viene más de la iglesia pentecostal. Los inicios de la iglesia, pues no había una figura papal, sino había líderes que se hacían cargo de las diferentes iglesias, pues esto viene de ahí. Y bueno, comparten también dogmas, por ejemplo, como todo este tema de las vírgenes, todos aquellos dogmas marianos, esto también lo comparten. Después vamos a hablar ahorita de las denominaciones que parten, de las cuales partimos, las denominaciones protestantes. Tenemos primero a los luteranos, que parten de todo este movimiento que se genera a partir de Martín Lutero, y creemos justamente en la justificación por la gracia mediante la fe, creemos solamente en la Biblia y tenemos más que nada una liturgia más formal, pero somos que otros protestantes, pero somos diferentes de los católicos. Tenemos también a los reformados presbiterianos, a Juan Calvino y a Juan Knox. Estas personas, toda esta teología se basa en la teología calvinista. Bueno, básicamente, ¿qué piensan en esta rama del cristianismo? Que el hombre no puede dar el primer paso hacia Dios, que es Dios mismo. O sea, ellos creen en la predestinación. Ellos creen también en la soberanía de Dios, y ellos creen, obviamente, que los hombres tienen una maldad con la que nacen, y que solamente mediante que Dios te predestinó para llegar a Él es que tú vas a llegar. Practican ellos el bautismo infantil. Después tenemos a los anglicanos. Los anglicanos son una mezcla entre elementos católicos que mezclan tradición y orden de obispos, y los protestantes autoridad bíblica, y ellos se basan en la autoridad bíblica y en la doctrina reformada. Tenemos a los bautistas. Los bautistas es la mayoría de población que se encuentra en Estados Unidos. Son más o menos 100 millones en Estados Unidos. Pues no hay obispos ni consejos de ancianos. Hacen mucho énfasis en la relación personal con Dios. Creen que los dones solo estaban en los tiempos apostólicos. Surgen después de la Reforma y creen que el bautismo solo es para creyentes adultos por inmersión total. Las congregaciones bautistas tienen autonomía local. Y después tenemos a los metodistas. Ellos nacen del anglicanismo y enfatizan la experiencia espiritual, la santificación, la perfección cristiana y el servicio social, que ellos ven como justicia. Ellos creen que el hombre sí tiene la capacidad de dar ese paso hacia Dios. No creen en la predestinación, y esta es una diferencia en relación a lo que piensan los presbiterianos. Y después tenemos a los pentecostales. Los pentecostales es una denominación reciente, pero amplia, se ha ampliado, y tienen más o menos 600 millones de fieles. Se comparten algunas creencias con los bautistas.
Los pentecostales creen en el don del Espíritu Santo, hablar en lenguas, sanidades, el bautismo en el Espíritu Santo, como una experiencia post-conversión. Creen que los dones todavía están vigentes, la glosolalia, que es hablar en lenguas, profetizar, sanidades, milagros. En un servicio pentecostal se va a encontrar música contemporánea y se cree que toda esta experiencia es para acercar a la persona con Dios. En otras denominaciones tal vez se piensa que la relación con Dios tal vez tiene que ser muy ordenada, en silencio, más rígida. Bueno, pues aquí no. Y básicamente, estas serían las denominaciones, las principales denominaciones que parten a raíz de este movimiento de Martín Lutero. Obviamente, para explicarlas, pues se necesitaría mucha más otras clases, porque pues cada una tiene sus propias creencias, sus propias doctrinas. Básicamente todas creen en Jesús, pero la manera de ver, la manera de llevar su fe es distinta para cada una. Pues bueno, yo finalizo este discipulado con esto, y les quiero hacer una invitación a que por favor busquen la vida de este varón, de Martín Lutero, a que ustedes lo conozcan más a profundidad, a que también conozcamos a las diferentes denominaciones que existen, a que busquemos un poquito más. Tal vez tú no sabes de qué denominación es tu iglesia, ni cuál es su doctrina, ni en qué creen, pero bueno, es importante saber dónde estamos parados, qué es lo que creemos, cuál es la doctrina. ¿Crees, por ejemplo, en los dones o no? Eso se llama cesacionismo. Y bueno, eso también tiene sus términos, ¿sí? Y bueno, pues esto es todo por hoy. Es un tema súper extenso. Tal vez, no sé, después podemos hablar de cada denominación ya mucho más a profundidad. Y bueno, pues pastora, no sé si está ahí, le entrego el micrófono, los bendecimos, gracias a los que se quedaron hasta el final. Espero que haya sido de edificación. Pastora. Estoy hablando acá solita. Sí, no le escuchamos. Ahora sí me escuchas, ¿sí? Ahora sí, estaba hablando sola. Monse, te estaba diciendo que muchas gracias, que un excelente trabajo. Muy, muy bueno este tema. De verdad que a mí me gusta este tema un montón. Muchísimas gracias. Dios te bendiga poderosamente. Gracias por la dedicación, por el esfuerzo, por la excelencia, ¿no? Porque hizo muy bien, organizó las clases, preparó las imágenes, un muy buen trabajo, así que la bendigo en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a descansar, vamos a quedar despedidos a través de una oración. Gloria a Dios. Padre precioso, amado Rey, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la exaltación en esta hora, Señor. Yo te doy gracias por la vida de Monse, Señor. Te doy gracias por el compromiso que ella ha adquirido hasta el final, Dios, sin desmayar. Padre precioso, gracias por las fuerzas que les das cada día, por esas fuerzas, por esa perseverancia, que a pesar de las dificultades o lo que se antepone por el camino, siempre está dando lo mejor, Señor, con excelencia, con puntualidad, con compromiso. Gracias te doy por su vida. Pongo delante de ti sus necesidades, sus sueños, Padre, que seas tú respondiendo a cada uno de ellos.
Te pido protección divina, Señor, envía tu ángel, oh Dios, para que acampe alrededor de ella, para que la guarde, para que vele que su pie no tropiece con piedra alguna, bendito Santo. Y te doy gracias, Señor, de la misma manera por cada hombre y cada mujer que hace parte de este ministerio. Lo bendigo, lo curo en oración, Señor. Damos toda retaliación, venganza, quedamos bajo el pacto de tu sangre preciosa y poderosa, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis amados, quedamos despedidos. Muchas gracias por estar ahí, por los que estuvieron hasta el final. Dios les bendiga poderosamente. Una feliz noche para todos. Y bueno, hasta una próxima. Bendiciones. Bye, bye. Shalom, shalom. Chao, Monse. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Muchas gracias, de verdad. Bendiciones bye, bye. a todos. Que descansen. Amén, amén.